Sigamos pues. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, perdón, esos eran pedregales, ¿verdad? Fue lo que le dije, esos eran pedregales. Entonces yo me equivoqué ahí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, voy a volver un poquito atrás. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Nosotros debemos de despedregar nuestra vida. ¿Se recuerda que hablamos hace algún tiempo atrás acerca de las piedras que nosotros debemos de quitar? Por ejemplo, a Lázaro le quitaron la piedra y el Señor dijo: quiten esa piedra. ¿Para qué? Para que verdaderamente fructificara vida en él, hubiese vida. Entonces, ¿era una piedra de qué? Una piedra de incredulidad, porque él no creía en el Señor, él no le creía a Dios. ¿Amén? Ok, entonces hay otras piedras que nosotros tenemos que ver, pero no tiene raíz. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí sí, los espinos, lo que estábamos hablando. Luego, ¿qué otra cosa? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Ok, entonces, oiga, aquí dice: el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Entonces, le cayó la lluvia temprano, pero puede ser que todavía tenga espinos, puede ser que todavía tenga piedras, y por eso, aunque recibe con gozo la palabra, pero no llega a fructificar como debe de ser. Entonces, cuando viene la lluvia tardía, no la disfruta. ¿Por qué? Porque sencillamente no está, no hay nada a lo que haga producir fruto la lluvia tardía. Tal vez no me estoy dando a entender. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Mire, la Biblia, estábamos leyendo, que la Biblia dice así: caiga como la lluvia mi enseñanza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De enseñanza. De eso estamos hablando, de enseñanza. Entonces, si estamos hablando de enseñanza, quiere decir que la enseñanza del Señor, eso es lo que el Señor Jesús estaba explicando en la parábola del sembrador. La enseñanza, la primera enseñanza que viene sobre nosotros, es la que permite que en nuestra vida el resto de la enseñanza de Dios nos haga a nosotros fructificar. Por eso es que usted ve que hay gente a la que se le predica la palabra y no la quiere recibir. Entonces, ¿qué pasó? Se está dando una enseñanza, pero sobre él no ha venido una lluvia temprana. Es decir, esa enseñanza no ha hecho en él, o más bien, no ha hecho no porque no pueda, sino porque aquel no quiere. Porque aquella persona es como junto al camino. Quiere vivir en sequedad. Ahora, mire pues, cuando hablo de sequedad estoy hablando de desobediencia. Y estoy hablando de no oír. ¿Se recuerda que hablamos del oído del sabio? Ok, entonces lo vuelvo a traer aquí. Tal vez estoy en 3 partes diferentes, pero ya ahorita en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu, lo voy a concatenar todo. Mire pues, dice Deuteronomio 11:13: sucederá que si oyeres, en otras versiones dice obedecieres atentamente mis mandamientos que os ordeno hoy, amando a Jehová vuestro Dios
y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo os daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, para que recojas de vuestro trigo, vuestro vino, vuestro aceite. Ok, entonces, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Oír y obedecer. La gente que no quiere la semilla, que no entra en él la semilla, es porque no quiere oír, porque lo que no quiere es obedecer. Es decir, quieren seguir viviendo su vida de pecado. Quieren seguir viviendo, y por eso mucha gente dice, no, es que lo que pasa es que yo no voy a la iglesia, porque ahí a uno le prohíben fumar, a uno le prohíben beber, a uno le prohíben ir a los bailes, a uno le prohíben tener 2 mujeres y un camino, a uno le prohíben ver novelas, a uno le prohíben, todo es prohibición para esa gente. Pero déjeme decirle algo, en alguna oportunidad aquí, al menos aquí, en esta iglesia, ¿se ha prohibido algo, hermano? No. Entonces, yo entiendo que esa gente lo que no quiere es obedecer. ¿Por qué? Porque como en su desobediencia ellos pueden hacer lo que quieren, pero cuando tienen que obedecer al mandato del Señor, las reglas cambian. Entonces, nosotros necesitamos, ya no estoy hablando de la gente que no oye al Señor. Los que no oyen, pues ni modo, no podemos hacer mayor cosa. Hay que seguir nada más insistiendo. Algún día oirán, si nosotros seguimos hablándoles. Pero voy a hablar con usted hoy, a decirle que la lluvia de Dios está a punto de caer. La última lluvia, es decir, la lluvia tardía, está a punto de darse. ¿Para qué? Para que sus frutos y mis frutos se manifiesten. Porque el Señor ya viene. El amado ya viene para tomar de su fruto en su huerto. Entonces nosotros lo que necesitamos es de esa lluvia tardía. Pero para que la lluvia tardía descienda, porque la lluvia temprana ya vino sobre nosotros. Si no, usted no estuviera aquí, no estuviera escuchando. Ahora, sucederá que si oyereis y obedeciereis atentamente mis mandamientos que os ordeno hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo os daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana, la tardía, para que recojan vuestro trigo, vuestro vino y vuestro aceite. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de la tardía. Sin embargo, hay cosas en nuestra vida que necesitan otra vez la lluvia temprana. Porque hay cosas en las que no hemos obedecido. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos las dos cosas. Por eso Él las menciona ahí. Yo les daré lluvia temprana y lluvia tardía, pero al mismo tiempo. Ya no las separa. Ya no dice, les voy a dar lluvia temprana y después, al rato, les doy la lluvia tardía. No, ahora es la lluvia temprana juntamente con la lluvia tardía, si nosotros oímos y obedecemos. Porque entonces aquí es donde se va a dar lo que la Biblia declara, que el sembrador va a ser alcanzado por el que ciega, por el que cosecha, porque se están dando las dos lluvias. ¿Y por qué hablo de las dos lluvias? Basado en que la palabra dice que la lluvia es la enseñanza de Dios, entonces lo que ha habido es un aumento, oiga, es un aumento de la revelación de la palabra, para que entonces nosotros maduremos más prontamente. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Entonces necesitamos lluvia temprana para que
las partes de nuestra vida que todavía no han obedecido a la palabra para restaurarse, para liberarse, para salvarse, etcétera, crezcan. Y lo que ya está dando o lo que ya está a punto de dar frutos, entonces, ¿qué pasa? Que se madure y esté listo. Por eso la Biblia, allá en Apocalipsis, le habla a una de las iglesias y le dice: retén lo que tienes. ¿Por qué? Porque al retener lo que tiene y no permitas que aquello se pierda. Porque esa es la revelación en nuestra vida. Si tenemos ese poco, si tenemos esa revelación, si tenemos esos pocos frutos, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Para qué? Para que entonces nosotros vayamos madurando en el resto de las cosas que estamos todavía verdes. Amén. Amén. Las cosas que no han fructificado lleguen a fructificar. Las cosas que no han madurado lleguen a madurar. Señor. No sé si me estoy dando a entender, hermano, ya lo hice más bolas. No, amén. Ok. No, amén. Significa no entendí, pero amén usted sí. Ok. César, mire pues, sigamos acá. Ahora, usted y yo necesitamos lluvia temprana, lluvia tardía. El Señor dice que las va a dar al mismo tiempo. Pero siempre y cuando nosotros estemos, ¿qué cosa? Obedeciendo a las palabras que Él está dando. Entonces, usted sabe que la Biblia está escrita, hermano, en un presente continuo. Quiere decir entonces que cada cosa que nosotros escuchamos debemos de llevarla a la práctica. Cada cosa que nosotros escuchamos debemos de permitir que eso nos cambie. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos vivir en el tiempo de la lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia tardía. Es decir, van sembrando en mí, voy fructificando. Van sembrando en mí, voy fructificando. Van sembrando en mí, voy fructificando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, de eso se trata. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a un ritmo acelerado. Así como una de las señales del fin, según Daniel, es el aumento de la ciencia, también el aumento en nosotros de los frutos tiene que darse. Porque eso es paralelo al aumento de la ciencia. Se aumenta la ciencia del terrena, se aumenta la ciencia divina. La ciencia divina, ¿sabe cuál es? Cuando a nosotros nos es revelada la palabra. Esa es la ciencia divina. De hecho, la Biblia dice que de los 7 espíritus hay uno que es un espíritu de ciencia. ¿Verdad que sí? Va. Entonces, nosotros necesitamos eso. La ciencia divina nos va llevando hacia la madurez, la perfección, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Ok, entonces, mire pues, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, para que recojan fruto, es decir, trigo, vino y aceite. Entonces, ¿qué es o qué significa cada una de estas cosas? El trigo. Cuando la expresión vuestro trigo se da, esa expresión viene de la palabra dagán, que significa aumento o multiplicación. Entonces, cuando nosotros recibimos lluvia temprana y lluvia tardía, ¿sabe qué hay en nuestra vida? Un aumento. Un aumento. Se va aumentando, se va multiplicando en nosotros. Es decir, el fruto cada vez es más, y 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 cada vez es más. Lo que vamos entendiendo, la revelación de la palabra va siendo más, y va siendo más, y va siendo más. Entonces, mientras más nosotros nos es revelado, más vamos entendiendo las cosas del Señor. Mientras más entendemos las cosas de Dios, más es la perfección que alcanzamos nosotros. Mientras más alcanzamos perfección, entonces nos van a llevar. Porque eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Elías y con Enoc. Dios se les fue revelando. Porque estamos hablando de lluvia como enseñanza. ¿Verdad que sí? La enseñanza de Dios. Entonces, me cae la lluvia, aprendo de Dios.
me cae la lluvia, me multiplico. Por eso dice que se va a multiplicar el trigo en mí. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Luego dice que es vuestro vino. La expresión vuestro vino, porque dice para que recojan de vuestro vino, esa es una expresión que viene de la palabra tirosh. En el sentido, dice, de expulsión, pero como hay que ir a la raíz de tirosh es la palabra yaresh. Y la palabra yaresh lo que significa es ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer en el lugar de ellos. ¿Sí me doy a entender? Aquí creo que como que se va aclarando un poquito la situación, ¿verdad? Hasta ahorita, dice alguien. Qué bueno. Pero sí, hasta ahorita creo que vamos entendiendo esto entonces. Pero no importa. Aquí vamos. ¿Qué pasa? Hermano amado, cuando habla el Señor de nuestro vino, lo que está diciendo es que la lluvia temprana y la lluvia tardía, al mismo tiempo, la semilla, que es la palabra, entra a nuestras vidas, porque ya está la tierra preparada, lo hace la lluvia temprana. Después llega al mismo tiempo la lluvia tardía, se madura el fruto, y lo que sucede es que pasa un yaresh, si usted quiere llamarle así. Y ese yaresh es desalojar a los habitantes previos y poseer el lugar de ellos. Entonces, todo lo que estaba dentro de su corazón y de mi corazón está siendo desalojado. Todos los habitantes previos, porque se recuerda que lo que nosotros estamos esperando es una tierra prometida, ¿verdad que sí? En esa tierra prometida, y de hecho, si usted lee Deuteronomios ahí 11, desde el 1 en adelante, se va a dar cuenta que les está hablando de la tierra prometida. Entonces, ¿qué había en la tierra prometida? Claro, había leche, miel, ¿verdad? Un lugar donde fluía leche y miel, pero había algo más. Había gigantes. Es decir, esa tierra ya estaba poseída, estaba ocupada. De hecho, se lo dijeron al pueblo de Israel: esa tierra es una tierra que está ocupada, pero la tienes que ir a desocupar. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque cuando cae la lluvia temprana, llega la semilla de Dios, se siembra en nuestro corazón. Después de eso viene la lluvia tardía y entonces nos hace fructificar. Y cuando nos hace fructificar, en nosotros vino. Y ese vino lo que hace en nosotros es ayudarnos a desalojar lo que estaba adentro. Por eso es que el Señor dejó instituida la Santa Cena. ¿Para qué? Para que la genética nuestra sea desalojada, sea sacada, sea expulsada, de tal manera que quede la genética de Dios. Y entonces vamos a tener una tierra prometida, donde va a fluir ¿qué cosa? Leche y miel. La leche no adulterada es la enseñanza o la doctrina de Dios, otra vez, ¿verdad?, que nos viene a nosotros a edificar. Y la miel es la revelación de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando la genética de Dios, a través del vino, porque dice que nosotros vamos a recoger vino a causa de la lluvia temprana y tardía. Entonces viene el vino de Dios a nuestra vida y lo que va a suceder es que va a desalojar en nosotros todo lo que nos sirve, nuestra genética humana, y nos va a dar una genética espiritual. Entonces, por ejemplo, si a usted antes le costaba orar, empezaba a orar: Padre, yo voy a orar. En su lluvia temprana le enseñaron que había que orar, ¿verdad que sí? De las primeras enseñanzas que uno recibe es que tiene que orar. Pero su oración empezaba: Padre, yo hoy voy a orar 1 hora. Y empezaba: Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor,
Porque en esta hora tengo un sueño terrible, Señor.